El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichoso más bien el que oye la palabra de Dios y la guarda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Ven asiento, por favor, hermanos y hermanas. Estaba yo en la capilla del oratorio atendiendo personas y qué alegría es salir y ver esta casa, este lugar totalmente lleno para la gloria del Señor. Yo creo que ha sido uno de los eventos donde más hemos tenido gente. Amén. Fuertes aplausos al Señor por ser tan fiel. Me acordé de la historia de la pelota. ¿La conocen? No. Que entre más duro le pegan, más rápido vuelve. Hermanos, estaba orando por ustedes y el Señor pone esta predicación en mi corazón. Lucas, en el capítulo 11, versículo 24 al 26, nos habla acerca de la estrategia de Satanás. Y en este texto que hemos escuchado, nos dice a nosotros que el demonio siempre quiere volver. Algunos exorcistas le llaman a esto una reproyección demoníaca. Y dice el Señor, vea qué interesante lo que dice el Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Eso es interesantísimo lo que dice el Señor Jesús. Primero que todo, el Señor habla de una clase de espíritus. ¿Qué dice el Señor? El espíritu inmundo. El espíritu inmundo. Mírenme aquí. Nosotros los seres humanos tenemos 3 enemigos. Santo Tomás de Aquino dijo que tenemos 3 enemigos del alma. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de mí, ¿cómo se llama? La carne. La carne, SARS, que dirían los biblistas. Un enemigo alrededor nuestro, ¿cómo se llama? El mundo. Y un enemigo por encima de nosotros que se llama el diablo. Se preguntan los exorcistas, ¿cuál de estos 3 enemigos es el peor? Y la respuesta es la carne. Pelear contra nosotros mismos es lo más difícil que hay. El diablo se reprende y se va. Dice la Biblia en Santiago: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Huyan del diablo y el diablo huirá de ustedes. Es sencillo, acercarnos a Dios para que el demonio huya. Pero lo más difícil es pelear ¿contra quién? Contra nosotros mismos. Contra nuestra educación, la manera en que nos criaron, las costumbres que tenemos. Cuando uno inicia un proceso de sanación con alguna persona, uno tiene que hacer un proceso de liberación. Y el proceso de liberación tiene 3 partes: el antes, el durante y el después. Y el más importante, ¿cuál es? El antes. Un ejemplo: el Señor Jesucristo estaba expulsando un demonio que producía epilepsia en un joven. Mateo capítulo 17, Lucas y Marcos en el capítulo 9, cuando el Señor baja del monte de la transfiguración, el monte Tabor. Y este demonio producía epilepsia en este joven. Y entonces Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Y Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Sin embargo, cuando el Señor llega, hay una gran gente reunida y el Señor llega y dice: ¿qué está pasando?
Y entonces sale uno entre la multitud y le dice, Señor, le he traído a mi hijo a tus discípulos para que lo exorcizaran, pero que lo liberaran y no han podido, un exorcismo fallido. ¿Y qué le pregunta el Señor a aquel hombre? ¿Desde hace cuánto pasa esto? ¿Acaso el Señor no sabía? Claro, es Dios. ¿Pero por qué hace esta pregunta? Porque el Señor necesita entrar en la vida de la persona. Y entonces, ¿qué dice el papá? Desde pequeño, Señor, el demonio se apodera de él, lo tira al agua, lo tira al fuego, quiere acabar con su vida. Claro, hay un proceso de sanación, hay un proceso entrando en la vida de la persona. Cuando la persona se acerca a un exorcista, ¿qué es lo primero que hace el exorcista? Si es sacerdote, confesarlo. Y entra en la vida de la persona. ¿Qué has hecho, hijo? ¿Cómo has estado? ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿A qué te has dedicado? Y hay historias terribles. Hay historias que la gente le cuenta a uno, padre, yo he estado en esto. Y entonces empieza uno a entrar en la vida de la persona. Porque el enemigo peor es la carne. Pelear contra uno mismo es algo terrible. Tanto que los santos decían, yo no confío ni en mi propia sombra. Vea qué interesante esto. El segundo enemigo fuerte, ¿cómo se llama? El mundo. Hoy en día, cuando se quiere decir algo que suena intelectual, dicen, Albert Einstein dijo, ¿no? O la NASA lo dice, ¿no? Pero es verdad, Albert Einstein dijo, ¿cómo vas a querer hacer cosas diferentes si sigues dedicándote a lo mismo? Hay gente que quiere cambiar, pero nunca cambian los lugares que frecuentan. Un ejemplo, un borracho, una persona que le guste emborracharse, embriagarse, tomar sobremanera. Y entonces dicen, quiero dejar de tomar, pero si no deja ir al billar, no deja ir a la cantina, no deja ir al lugar donde están sus amigos que lo llevan a que usted vuelva a entregarse al alcohol, a la droga, a la sexualidad desordenada, usted nunca va a poder hacerlo. La sanación interior tiene muchos pasos y el primer paso, ¿saben cuál es? Haga una lista de las 5 personas que más influyan en su vida para alejarlo de Dios y prometa que se va a alejar de ellas. Hombres y mujeres, amigos o lo que sea. Tiene que alejarse de las personas. ¿Y saben cuál es el segundo paso? Haga una lista de los 5 lugares que más lo alejen a usted del Señor y más lo lleven al pecado y prometa no volver a frecuentarlos. Vea qué interesante esto, cambiar. Que decía mi cuñado, Romanos 12:2, el cambio. Porque el segundo enemigo más fuerte se llama el mundo. Y tenemos que aprender a frecuentar lugares que nos lleven a nosotros a un encuentro personal con el Señor y no aquellos que nos alejen a nosotros de Dios. ¿Y cuál es el tercer enemigo? El diablo, que ya está vencido porque lo venció el Señor en la Santa Cruz. Sin embargo, el diablo, que es un enemigo que no es fuerte porque ya está vencido, a veces nosotros le damos la autoridad. Hay una traducción de la Biblia, que es la Biblia que usan los hermanos cristianos no católicos, que es la famosa Reina Valera, del año 1960, que fue escrita por 2 curas que se separaron después de la Iglesia Católica. Pero vea qué interesante esto. Esta traducción de la Biblia, cuando hablamos de el combate espiritual de Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, utiliza una expresión que es que el diablo tiene poder. Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra seres espirituales del cielo. Y dice que tienen poder y autoridad. Y la Biblia católica no dice eso. Es lo que dice la Biblia católica. Me gusta mucho a mí la traducción de la Biblia Jerusalén. Efesios en el capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcase en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístase de las armas de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Y viene el versículo 12: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados y contra potestades, contra dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Pero sigue que nunca dice que tienen poder, porque es que el demonio no tiene poder. El demonio fue vencido, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 14? Colosenses 2:14 dice, escúcheme muy bien: canceló la nota de cargo que había contra nosotros,
la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Vea, había una nota de cargo, había un contrato en contra nuestra. Yo sé que aquí hay abogados, ¿cierto? He hablado con algunos el día de hoy. Y cuando usted hace un contrato, hace una escritura y usted firma ese contrato, firma esa escritura, usted está obligado ¿a qué? A cumplir las cláusulas y las prescripciones. O si no, pensemos un ejemplo muy palpable. En las grandes ciudades nosotros a veces hacemos contratos de arrendamiento. Aquí ustedes tienen Yopal y tienen aquí Paz de Ariporo, y cuando van a arrendar alguna casa, a usted le hacen firmar una cláusula. Y si usted no cumple con esas cláusulas, ¿qué hacen? Pues le ponen ese contrato a un abogado, y el abogado entonces lo llama a usted y le pueden hasta embargar los bienes que usted tiene. Si usted fue el que firmó como titular o sirvió como fiador, usted tiene que cumplir ¿con qué? Con la deuda. Y usted dice, no, pero es que no, y si le muestran el contrato firmado, ¿qué pasa? Pues tiene que pagar. El diablo también. El diablo tenía un contrato en contra nuestra, con cláusulas, con prescripciones desfavorables. ¿Quién lo había firmado? Pues nuestros primeros padres, Adán y Eva. Firmaron este contrato donde entró la muerte y entró el pecado al mundo. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Tomó ese contrato que estaba en contra suya y lo clavó en la cruz del Calvario, cancelándolo. Cuando el diablo quiera atacarlo a usted y quiera sacarle ese contrato con sus cláusulas desfavorables en contra suya, usted tiene que decirle al demonio, no podrá Satanás, porque ya el Señor Jesucristo clavó ese contrato en la cruz del Calvario y ya no tiene vigencia sobre mi vida. Amén. Aleluya. Sin embargo, San Agustín de Hipona, el gran santo de Hipona, decía que aunque el diablo no tiene poder, el demonio es como un perro sin dientes amarrado de una cadena y llega hasta donde la cadena se lo permite. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que aunque el diablo no tiene poder, que aunque el diablo no tiene un campo de acción más allá de lo que se le permite, somos nosotros los que entramos en el campo del demonio. Y al entrar en el campo del demonio, pues el demonio, aunque no nos puede matar, pero sí nos puede hacer un daño significativo. Y algunos dirán, padre, ¿y cómo hacemos nosotros para entrar en el campo del demonio? Miren aquí, ¿cuántos enemigos tenemos? 3. ¿Cuál es el primero? La carne. ¿Cuál es el segundo? El mundo. ¿Y cuál es el tercero? Un enemigo dentro de nosotros, la carne. Un enemigo alrededor nuestro, el mundo. Y un enemigo por encima de nosotros, el. Pero vea qué interesante, que aunque el diablo no tiene poder, entonces utiliza a los otros 2 enemigos para que nosotros entremos en su campo de acción. ¿Cómo utiliza la carne el demonio para que nosotros entremos en su campo de acción? A través de las seducciones. Nosotros, por el pecado de nuestros primeros padres, tenemos 2 heridas. El pecado fue perdonado en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Fue perdonado el pecado original, originante, que llaman algunos teólogos. Pero quedaron 2 heridas. Una herida se llama la concupiscencia y la otra herida se llama la irascibilidad. La concupiscencia es esa inclinación a dejarnos llevar por todo lo que es pecaminoso, por lo sexual, por lo humano. Y la irascibilidad es dejarnos llevar por los sentidos, por los sentimientos, por las emociones, por las convicciones. La concupiscencia y la irascibilidad. Y entonces el diablo, que conoce nuestra debilidad, entonces nos tienta, que es la acción ordinaria del demonio, llegar a tentar a las personas. Y utiliza una clase de demonios, porque yo digo que el demonio es uno y tiene 2 clases. La primera clase de demonios son los espíritus impuros. Digan conmigo, espíritus impuros.
Que Dios los ate y los reprenda. Y atacan a través de la ¿qué? De la carne. De hecho, la palabra impureza dentro de la Biblia la encontramos nosotros como una palabra en griego bastante interesante. Esta palabra impureza dentro de la Biblia, ¿saben cómo se dice en griego? Se dice porneia. ¿Cómo se dice? Porneia. Impureza, de donde viene una palabra muy conocida en este mundo actual, que es la palabra pornografía o porno. Porneia. Que bien interesante, el exorcismo que propuso León XIII, el Papa León XIII, lo primero que reprende es espíritu de impureza, o exorcizo, espíritu de impureza, poderes satánicos, ataques del enemigo infernal, sectas secretas, sectas diabólicas. Lo primero que reprende es espíritu de impureza, porneia, y son la clase de espíritus que atacan el hombre a través de la carne. La Biblia lo dice muy claro. En San Marcos, en el capítulo 5, versículo del 1 al 5, encontramos nosotros el endemoniado de Gerasa. Y la Biblia dice que estaba poseído por espíritus de impureza. Y entonces el diablo entra a través de estos espíritus de impureza para llevar al hombre que caiga en el pecado. Y el Señor lo va a decir hoy en la lectura que vamos a encontrar en la Santa Misa. No teman a los que matan el cuerpo, dice el Señor. Teman más bien a los que matan el alma y la mandan al infierno, a la gehenna. ¿Y saben quiénes son? Los pecados mortales. El demonio utiliza el pecado mortal para que nosotros caigamos en sus garras y poder echarle mano al hombre. Para poder el demonio tratar de poseer al hombre, que es el fin último que tiene el diablo. Hay una película muy buena por ahí. Se llama Nefarious, cuando el demonio habla. Excelente, se la recomiendo. Yo le doy un 70%, 60-70%. Hay exorcistas que le han dado el 100% de clasificación. Yo le doy el 60-70%. Y algunos dirán, ¿y por qué, padre? Solamente por una cosa, porque me dejaron la Virgen María por fuera. No la nombran absolutamente para nada. Y es lógico, es producida por una productora que no es católica. Pero es excelente. Es excelente. Cinematográficamente le doy 100%, teológicamente el 60%. Sin embargo, vea qué interesante. El diablo habla en el cuerpo de un hombre que está condenado a muerte, habla con un psiquiatra, que es el que va a dar la firma para que lo sienten en la silla eléctrica. Y el demonio habla con el exorcista, con el psiquiatra, y el psiquiatra no queda absolutamente en nada. Y le pregunta al psiquiatra en un momento al demonio que está ahí hablando del hombre, ¿cómo hizo usted para poseer a este hombre? Y le contó, primero que todo, prohibiendo que desde niños los bauticen. Qué peligro para los hermanos cristianos no católicos, que no bautizan a sus niños, creyendo que cuando ellos crezcan van a poder decidir si se bautizan o no. Qué terrible, porque les están negando que sean templos vivos del Espíritu Santo, que sean hijos de Dios, que sean herederos del reino de los cielos y que adquieran las bienaventuranzas de las bendiciones que Dios tiene a través del bautismo, que como dijo el Papa Benedicto XVI, es la puerta de entrada a toda la vida sacramental dentro de la iglesia. Segundo, ¿saben qué dijo el demonio? Cuando los niños crecen, entonces vienen los juegos misteriosos. Hoy en día hay una plaga que se llama la tabla Ouija, que la gente juega. Por ahí en estos días escuché en un colegio aquí en Colombia que se pusieron a jugar la tabla Ouija y como 30 niños quedaron poseídos por el demonio, y por ahí están en un problema terrible porque me lo contó un psiquiatra. A mí me lo contó un psiquiatra. Cuando lo llevaron al psiquiatra, el psiquiatra dijo, no, lléveselos al cura o al obispo, porque esto ya no es humano, esto es espiritual. El psiquiatra ya no supo qué hacer con un problema tan terrible. ¿Y saben cuál es el problema? Que estos juegos como la tabla Ouija, entre otros, siempre quieren llegar a los niños. Hoy en día el Charlie, la tijera, los esferos, la grabadora, pero hoy en día usted va a una tienda donde vendan juguetes para niños y extrañamente usted encuentra la tabla Ouija entre los juguetes para niños. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Ni un satánico, escúchenme muy bien, un espiritista sí, pero ni un satánico, un satanista no juega tabla Ouija. Le tienen un respeto a los satánicos a la tabla Ouija. Y entonces, ¿por qué los niños sí lo tienen que hacer? ¿Cómo así que lo tienen que hacer? Entonces, ¿por qué está en las tiendas de juegos infantiles la tabla Ouija? Y el demonio lo dice.
en el guión de esta película. Segundo, a través de los juegos misteriosos empezamos a entrar en la vida de los niños. Ya cuando tienen conciencia a través del pecado y como no son hijos de Dios, como no están bautizados, pues sencillamente hacemos posesión de este cuerpo, hacemos presa de estas personas y después ya que viene la etapa adulta, vienen los desórdenes tan terribles que vemos nosotros en la sociedad. Hermanos y hermanas, el diablo nos quiere atacar a nosotros a través de unos espíritus que se llaman espíritus de impureza. Y los espíritus de impureza quieren entrar a través de la ¿qué? De la carne. ¿Cómo nos está atacando a nosotros el demonio? A través de la carne. ¿Cómo nos está atacando a nosotros a través de nuestra sexualidad? Si esos espíritus inmundos vienen de la palabra porneia, de donde deriva la palabra, ustedes ya la conocen y ya se las dije. ¿Cómo nos está atacando a nosotros el diablo? Ahora entienden que la pornografía es satánica y mala en todo su esplendor. Escúchenme muy bien, porque es producida y provocada por un demonio de impureza. Segundos espíritus que encontramos en la Biblia, hoy el Señor lo dice. ¿Qué dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice, cuando el espíritu inmundo, repita conmigo, espíritu inmundo. El primero, ¿cómo era? Espíritu impuro, que Dios lo ate y lo reprenda. Y el segundo es espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo nos ataca a través de ¿qué? De las cosas del mundo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba orando en el desierto? Después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿se acuerdan, sí o no? ¿Qué sintió el Señor? ¿Y quién se apareció? Es que la suegra, no, eso no tenía el Señor. ¿Quién se apareció? El diablo. ¿Y el diablo qué? Tentó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es la acción ordinaria del demonio, tentar, poner el medio, la tentación. ¿Y cuál fue la primera tentación que sufrió el Señor? ¿Cuál fue? ¿El Señor sintió qué? Pero esa no es la tentación. Sentir hambre es normal, yo tengo hambre y no estoy siendo tentado. ¿Cuál fue la tentación? Que convirtiera las piedras en ¿qué? ¿Y qué más? Ah, mentirosa. Buena gente, pero mentirosa. Y nada más. Vea qué interesante esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí se acabó. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Palabra de Dios? Fuerte ese aplauso a la palabra de nuestro Señor. El diablo estaba tentando al Señor a través de la carne, porque el Señor tenía hambre. Y no le dijo que comiera, lo que le dijo, ¿cuál es la tentación? ¿Cómo la interpreto yo después de haber leído a los padres de la iglesia, el catecismo? Yo interpreto que el demonio le estaba diciendo al Señor, dale apetencias a tus deseos. ¿Qué quieres? Un ejemplo, una persona que esté luchando contra el alcohol y le den ganas de beber, ¿qué le va a decir el diablo? Pues toma. Una persona que sea drogadicto y le dé ganas de consumir la droga que utiliza, ¿qué le va a decir el diablo? Pues fuma, consume. Una persona que sea desordenada en su sexualidad, ¿qué le va a decir el diablo? Pues fornica, adultera, vete para donde las niñas malas. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le va a dar un consejo de que le dé riendas sueltas a su ¿qué? A su apetencia, a su cuerpo. Como dice la canción de la Macarena, no sé si la habrán escuchado. ¿Qué dice la canción de la Macarena? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ay! Y en coro, ¿no? Esa es la tentación. El diablo no le dijo y come. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Pero qué tenía el Señor? Hambre. Y por eso es la respuesta del Señor. ¿Qué dijo el Señor? No todo el pan vive el hombre, sino de toda
palabra que está de la boca de Dios. Vea qué bonito esto. Ojalá que nosotros, en lugar de alimentarnos de lo que nos pide la carne, nos alimentemos ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Aquí San Mateo en el capítulo 4 y San Lucas en el capítulo 4 tienen una diferencia en el orden de las mismas tentaciones. Primero lo tienta con el tema del hambre, pero también el demonio en San Lucas capítulo 4 versículo 5. La tercera tentación de Mateo, Lucas la pone de segunda, si la voy a leer desde Lucas. Vea lo que dice: llevándolo luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Y Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de nuestro Señor. Interesante esto. El diablo le muestra al Señor todos los reinos del mundo, el poder del mundo. ¿Del qué? Del mundo. ¿Del qué? Del mundo. ¿Del qué? Del mundo. ¿Y cuál es el segundo enemigo del alma? ¿Cuál es? Del mundo. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Lo tienta con todo el poder del mundo y le dice: mira, todo esto te lo daré porque a mí me lo han dado y se lo entrego al que yo quiera. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Eso es lo que el demonio quiere, que la gente por dinero lo adore. Ojalá que no llegue una práctica que en México se ve mucho, que se llama la práctica de darle culto a lo que llaman algunos mexicanos la Santa Muerte. Y vea que el demonio es tan orgulloso que así se llama el demonio, la Santa Muerte. Y usted lo reprende como demonio de muerte y es otro. Y usted lo reprende como demonio de Santa Muerte y aparece ese desgraciado. Y así se llama. ¿Y qué dice la gente que le da culto a la muerte? ¿Qué dice la gente? Dios me selle con su sangre preciosa. La gente dice: Padre, yo adoro a la Santa Muerte. Uy, hermano, qué cosa tan terrible. Adoran al demonio. Adoran al diablo. Y cuando una persona adora al diablo, se convierte en un verdadero satánico, satanista, porque tienen al diablo como su propio Dios. ¿Y por qué lo hacen? Por un favor. Necesitan algo, necesitan dinero, necesitan salud, algún problema en la casa. Padre, que mi esposo me fue infiel, que mi esposa me fue infiel, que tengo problemas económicos, me quedé sin trabajo, mi hijo está en la droga. Son cosas muy comunes en este mundo y van a buscar ayuda en el diablo en lugar de ir a donde el Señor. Aunque aquí voy a meter el dedo en la llaga. Mi dedo lo va a meter en la llaga, pobre gente, porque van a buscar ayuda en la iglesia y tampoco la encuentran. Lastimosamente, perdónenme, y yo sé que eso son palabras fuertes, palabras duras, pero van donde el obispo y el obispo los declara tal vez fuera de sí, yo locos, y los mandas al psiquiatra. Van al sacerdote y el sacerdote los declara locos, inmediatamente los manda al psiquiatra. Vaya usted, dígale hoy en día a un padre y pastor de nuestra iglesia que usted está siendo poseído, contaminado o atacado por un demonio, a ver qué le dice. Y entonces, ¿qué hace la pobre gentecita? Créanme, ¿qué hace la pobre gente? Pues se va para donde el brujo, que el brujo al menos le cobra, pero lo atiende. ¿Y qué hace el brujo? El brujo es malo y pone la gentecita que le sirva ¿a quién? A Satanás. Y ahí está la pobre gentecita cometiendo errores terribles, hermanos, terribles, terribles, que lo vemos en todo el mundo. A mí Dios me ha permitido ir a muchos países a predicar la palabra del Señor. Y es una constante. Esto que les estoy diciendo es una constante. Yo le llamo el viacrucis del mal. La gentecita va de brujo en brujo, de hechicero en hechicero, de adorador del diablo, que termina haciendo unas cosas terribles, hermanos y hermanas. Y al final tienen que volver a la iglesia católica, porque solamente Dios los puede ayudar. Y a no ser pobrecitos, y por eso la iglesia católica ha perdido tantos fieles. Porque al no atenderlos, entonces después de que la gentecita va donde todos los brujos que pueda ir, al final hasta pierden la fe y se van para de los protestantes. ¿Y el pastor qué hace? El pastor le echa mano, aunque le cobra el diezmo, pero le ayuda.
¿Me hago entender o no? Esto es terrible, hermano. Sin embargo, eso es lo que quiere el demonio, que la gente lo adore por algún bien que le quiera pedir al diablo. Pero el diablo no le da nada. Yo he conocido gente que pacta con el diablo y son más arruinados que cualquiera. Y viven pobres y viven de una manera miserable. Aquí en el llano se ve mucho. Hombres que hacen pacto con el demonio, que tienen grandes fincas y viven en unos ranchos impresionantemente solos. Viven sucios y sin zapatos y sin ropa. Y gente millonaria. Viven como pobres y mueren como ricos, porque cuando mueren tienen infinidad de cosas. Lo vemos mucho en el llano. Yo he escuchado tantas cosas. Pero eso es lo que el demonio quiere. El demonio quiere que la gente lo llegue a ¿qué? A adorar. Y lo ataca a través de ¿qué? Del mundo, de las riquezas. Y entonces le mete a la gentecita. ¿Quieres algún favor? ¿Quieres algún bien? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Adora al demonio para que el demonio te dé ese bien. Y la gentecita ignorante, pero necesitada, llega a cometer ese problema. Vean, no me respondan en público, pero ojalá me lo digan en privado. ¿Cuántos de ustedes que están aquí tienen algún amuleto o algún objeto para la buena suerte? ¿Cuántos de los que están aquí cargan en su billetera un billete rezado, que para la prosperidad, que para la buena suerte? ¿O cuántos tienen aquí una medalla, un cordón rojo, que para la buena suerte? Algunos dirán, padre, ¿utilizar un cordón rojo es pecado? Si usted lo utiliza para la buena suerte, sí. Pero si usted le pone una medallita de San Benito y es que usted devota a San Benito y a la sangre de Cristo, pues no. ¿Sí me hago entender o no? Pero aquí, ¿cuántos usan el azabache, la contra, el amuleto, el fetiche, el talismán, o en sus casas, o en los negocios? Uno a veces llega a los negocios y tienen ahí una vasija con limones, o tienen ahí una herradura, o una mata de sábila, o la ruda. ¿Cuántos se bañan con azúcar y con yo no sé qué más cosas? Hermano, el azúcar mejor tráigalo aquí a la Granja La Inmaculada, pero no se bañe con él. O sea, tan terrible eso. ¿Y qué está haciendo usted? Entrando ¿en qué? En el campo del diablo, que es un perro mueco amarrado de una cadena, un perro sin dientes, pero que llega hasta donde usted se lo permite. Vea qué interesante esto. Después de que usted está con necesidades, entonces, y comete usted sus errores, usted descubre que esos dos enemigos lo han atacado: el diablo a través de la carne y el diablo a través del mundo. Y usted va donde el exorcista, o donde el laico que ora por liberación, o donde el padre viene aquí a la Granja La Inmaculada, y nosotros aquí elevamos oraciones por los enfermos, elevamos oraciones por los oprimidos, y entonces Dios le da a usted el don de la liberación. Dios lo libera, pero escúcheme muy bien, Dios lo libera, sí. Todo ese desorden que hemos hablado, Dios lo acaba, sí, pero eso no es lo más importante. Claro que es importante, sumamente importante, pero lo más importante, ¿saben qué es? Echar raíces en Jesús de Nazaret. Echar raíces, cimientos. Efesios 6:10, fortalezcas en el Señor y en su fuerza poderosa, dice Efesios 6:10. Fortalezcas en el Señor. Tenemos que echar raíces en Jesús. ¿Por qué? Porque el demonio siempre va a querer volver. El demonio siempre va a querer regresar. Y vea qué bonito esto. El demonio sale porque sale, y ronda por lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra. ¿Y saben por qué el diablo no encuentra reposo? Porque dice la teología que el demonio carga el infierno en sí mismo. Y entonces, ¿qué dice el diablo? Volveré a la casa de la que salí. ¿A la qué? Y vean que yo les estoy traduciendo mal la Biblia, porque el demonio no dice volveré a la casa de la que salí, dice volveré a mi casa de donde salí. Terrible eso. No dice la casa, dice a mi casa. Porque cuando uno está realizando un exorcismo y el demonio se manifiesta en la persona, uno le tiene que ordenar. Lo primero que uno le tiene que ordenar es que diga el nombre. Si el exorcista logra que el demonio diga el nombre, ya avanzó el 50% de un exorcismo. Es importante esto. Y hay personas que no solamente tienen un demonio dentro, a veces tienen más.
La Biblia dice, somos legión porque somos muchos, y una legión son 5,000 soldados romanos. Digamos que tenga un demonio, siempre hay uno que es el principal y hay otros que son pequeños. Los pequeños, los menos poderosos en la jerarquía demoníaca, son los primeros que dicen el nombre. Pero si el exorcista logra que el demonio diga el nombre, diga cuántos hay, cuáles son los nombres de los demás, ya avanzó el 50% en esos signos. Y uno le dice al demonio, suelta a este hombre, a esta mujer, suéltala. ¿Y sabe qué dice el demonio? Siempre dice lo mismo. Aquí, en la China o en la Conchinchina, en español, en castellano, en inglés o en el idioma que sea, siempre dice lo mismo. ¿Saben qué dice? No me voy porque es mío. Ay, hermano, pues lo ha escuchado. Me pertenece. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Porque el demonio cree que la persona de él me la entregaron. Y entonces le pregunta a uno, ¿y cómo te la entregaron? Y empieza a soltar la sopa. Empieza a decir el demonio, de esta manera, y cuenta el diablo las porquerías que hace. ¿Y quién le hace brujería a una persona? Eso es triste, hermano. A usted no le va a hacer brujería a un chino o un japonés que ni la conoce. ¿Quién le hace brujería a una persona? El padre Alfredo Niño, que traje yo aquí a esta granja, dijo una frase que a mí me encanta y no se la voy a robar. Dice, la brujería es como el acoso sexual. ¿Quién acosa sexualmente a un niño o a una niña? ¿Quién? Un familiar cercano, el vecino, el amigo, alguien cercano. A usted sexualmente no lo va a tocar, no lo va a acusar un japonés, un chino, por allá hay más gente que iba en otro país. No, es alguien cercano. ¿Quiénes se hacen brujería? Los mismos familiares. Eso es algo terrible, hermanos. Perdónenme, pero así es. El que vive con usted, tal vez, el que salió mal con usted, el vecino que peleó con usted, el hermano, la hermana, el papá, la mamá, la suegra. Uy, suena feo esa palabra. Es el que le hace a veces la brujería. Dios me libre lo que voy a decir, perdónenme. A veces hasta el mismo líder religioso es el que hace brujería a la gente. Yo conocí el caso en estos días de una persona, líder religioso, que estaba atendiendo un caso de una señora y la mandaba, vaya donde tal persona que se le pueda ayudar, y esa tal persona era una bruja. ¿Y cuántos de que nosotros conocemos le dicen, vaya donde tal persona y vaya a ver quién es esa persona? ¿Quién es el que le hace brujería? El que está a veces cerca de usted. Cerca de usted. Y uno le pregunta al diablo, dime quién te envió, y le cuentan a unas cosas terribles. Pero vea, me pertenece, no me voy porque es mía, dice el demonio. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando el demonio sale, ronda buscando. No, eso es otra parte, 1 de Pedro 5:8. Pero estoy diciéndole aquí. Ronda por lugares áridos buscando reposo, pero no lo encuentra porque el diablo tiene su infierno en sí mismo. Y entonces, ¿qué dice el diablo? Me volveré a mi casa de donde salí. Y escúchenme aquí, miren, porque esto es terriblemente profundo e interesante. ¿Qué dice el diablo del Evangelio según San Lucas? Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. ¿La encuentra qué? ¿Qué dice? Desocupada, barrida. Pero ¿qué dice el Evangelio según San Lucas? Ese que le leí es Mateo 12:44. ¿Y qué dice San Lucas en el capítulo 11, versículo 25? Al llegar la encuentra barrida y en orden. ¿La encuentra qué? ¿Es bueno que la encuentre barrida en orden, sí o no? Pues sí, claro, porque ¿quién la barrió? Jesús. ¿Que se llevó qué? La brujería, la hechicería, el pecado, el desorden, demonios de impureza, espíritus inmundos. Lo sacó el Señor. La ordena, la barre, la organiza. Hay gente que dice, Padre, yo vengo aquí, me haga una limpia. Claro que la limpia más grande no se hace ni con el huevo, ni con la gallina, ni con el chivo. No. ¿Saben cuál es la limpia más grande que usted puede encontrar en su alma? La confesión. Que decía el Padre Gabriel Amor, que es el exorcismo más grande que tiene la Iglesia Católica.
Esa es la limpia más grande. ¿Quiere usted limpiarse verdaderamente? Pues lávese con la sangre de Cristo. El Señor la derramó en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Que el Señor barra, que el Señor organiza no es el problema. Es que Dios es fiel. ¿Sabe cuál es el problema? El secreto está en el Evangelio de San Mateo. Se lo vuelvo a leer. Al llegar la encuentra desocupada. ¿La encuentra qué? Desocupada. ¿La encuentra qué? Desocupada. Más fuerte, ¿la encuentra qué? Desocupada. Este es el problema. Que a usted lo encuentren desocupado, que lo encuentren vacío, que lo encuentren sin Dios, sin sacramento, sin oración, sin la Virgen María. Cuando el diablo llega a su vida y lo encuentra desocupado, el diablo entra a su vida y su situación va a ser peor que el principio, porque trae 7 demonios peores que él. Y la situación postrera será peor que la primera, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para no encontrarme desocupado, ¿qué tengo que hacer? Echar raíces en Jesús de Nazaret. Echar cimientos en Jesús de Nazaret. Permitir al Señor que sea Él el Rey, el dueño y el Señor de mi vida. Lo primero que tengo que hacer es volverme ¿a quién? A Dios. ¿A través de los qué? De los sacramentos. Especialmente 2 sacramentos. Vea, cuando usted lea a los exorcistas que escribían libros, y el Padre Amor, y el Padre Cándido Amantini, el Padre Salvador, entre otros. Cuando usted lee a un exorcista, ¿cuál es el consejo principal de un exorcista después del exorcismo? Porque es que acuérdense que tenemos un proceso antes, durante y después. El antes es el proceso de liberación, el durante es la oración de liberación o el exorcismo, y el después ¿qué es? El seguimiento de Jesús. Usted tiene que echar raíces ¿en quién? En Jesús. Porque si usted viene a este lugar, el hermano Narciso le reza, el padre Bernardo le reza, le ora, y usted es liberado, pero usted se va a su vida igual, perdónenme la expresión, no es mía, es de la Biblia, como el perro que vuelve al vómito, como el marrano que vuelve al lodo, y usted va a su vida, pues su vida nunca va a cambiar. ¿Qué tiene que hacer usted? Echar raíces ¿en quién? En Jesús. 2 sacramentos especialmente: la confesión y la Eucaristía. Y la confesión tiene que ser ¿qué? Asidua, mensual. El Papa San Juan Pablo II lo dijo con una autoridad impresionante dentro de la Iglesia Católica. Un católico comprometido, practicante, tiene que confesarse 1 vez al mes. Y escúcheme muy bien, y la gente que está en proceso de liberación, yo los mando a confesarse 1 vez por semana. Si usted está en proceso de liberación, el demonio se pega de su pecado y hay que estar siempre limpios. Es una palabra que le encanta a los católicos, limpios. Con el sacramento de la confesión. Pero el sacramento de la confesión tiene que ser serio, como lo manda la Iglesia Católica. La gente que lleve mucho tiempo sin confesarse, 1 año sin confesarse en adelante, yo le digo, tiene que prepararse una confesión de vida. Descargue en internet esas listas para hacer la confesión de vida, la confesión general, y hágase un estudio bajo todas esas listas, que por lo general ponen los 10 mandamientos, y ponen las obras de misericordia espirituales y corporales y los mandamientos de la iglesia, y piense usted que ha pecado, cómo ha pecado, y vaya y confiésese delante del sacerdote. Pero cuando usted va sin prepararse, usted le dice, padre, no sé qué decirle. Claro que no sabe qué decirle porque no se preparó. Y el sacramento es serio, profundo, porque es sacramento. Y después de que usted se confiesa, que recibe el perdón de Dios a través del sacerdote, pues usted tiene que comulgar, y la comunión tiene que ser diaria. Ay, padre, la Iglesia Católica manda los domingos. Sí, el domingo es precepto ir a misa. El que no vaya a misa, pudiendo haber ido, comete pecado mortal. Pero la confesión para una persona que quiera echar raíces en Jesús es mensual, y la comunión tiene que ser diaria. Ojalá pueda ir todos los días a misa, porque como decía Santa Teresa de Ávila, entre más Dios comulgo, más de Dios soy. Más de Dios soy.
Y también tienen que echar raíces ¿en qué? En la oración. Vea que la persona que esté atacada por el demonio no le gusta rezar. ¿Usted quiere saber si el demonio lo está atacando? ¿Sí o no? Sí. Pues respóndase usted mismo, no me responda a mí. ¿Le gusta rezar o no? Uy, padre, tengo una pereza hacer rosario. Ojo con eso, niño. Como dicen en Bogotá, ojo con eso, manito. Ojo. Porque si usted es católico, comprometido y no le gusta rezar, si usted es católico, comprometido, no puede orar. Si usted se arrodilla, no puede rezar, no sabe qué decirle a Dios. Como dicen en Bogotá, ojo con eso, manito. Ojo. Porque Santa Teresita del Niño Jesús decía que el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. Y si usted no puede rezar, algo está pasando. Vea, yo le digo a los papás, ¿usted quiere saber si su niño pequeño está siendo atacado por el demonio? Llévelo a misa. Y si su hijo no puede entrar a la iglesia o en el momento de la consagración empieza a gritar, a llorar y hace que la mamá se salga de la iglesia, ojo con eso, manito. Porque algo está pasando ahí, es un semáforo en rojo que se ha encendido para que la mamá tenga un discernimiento y sepa que a su hijo algo le está pasando. Yo cuando estoy en la misa y estoy en la consagración y escucho al niño gritar y llorar y veo a mamá saliéndose, por lo general busco, le digo, algo le está pasando a su hijo, busque un proceso de sanación y liberación para su hijo. Ay, padre, es tan pequeño, ojo con eso, manito. Algo está pasando ahí. ¿Me hago entender o no? Tenemos que echar raíces ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Y nuestra casa tiene que estar llena ¿de qué? De Dios. A través de los sacramentos, a través de las oraciones, de los actos de piedad. La Virgen María en Medjugorje, que oren por mí porque el 20 de septiembre vamos a estar en un retiro mariano, llegamos a Medjugorje, vamos a estar los primeros 5 días en Medjugorje. Allí la Virgen María en Bosnia y Herzegovina va a decir la Santísima Virgen María 5 piedras para que venzan al Goliat. Y lo primero es la confesión, lo segundo es la lectura de la Biblia, lo tercero es la oración, sobre todo con el rezo del Santo Rosario, el cuarto es el ayuno y el quinto es la Eucaristía. Para que usted eche raíces en Jesús de Nazaret. Primero la confesión, Jesús lo perdona. La lectura de la Biblia, el conocimiento total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ayuno, pedirle al Señor que tome control de nuestra vida. La Eucaristía, Jesús llenándonos, alimentándonos de su cuerpo, de su sangre, de su alma, de su divinidad. Pero también hay un regalo que nosotros no lo podemos despreciar. ¿Y saben cuál es ese regalo? A la Santísima y la Purísima Virgen María. Tiene que estar dentro de usted, en su corazón, en su casa. Jesús nos regaló. El Papa Francisco dijo que es el mayor regalo que Jesús le pudo dar a la humanidad. ¿Entregarle a quién? A su Santísima Madre. Y si Jesús regaló a su mamá para que nosotros la adoptemos como madre, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarle ese regalo a Jesús? Un ejemplo, nosotros aquí en la Granja de la Inmaculada no cobramos absolutamente nada por la entrada. Siempre se pide una ofrendita que se pide antes del almuerzo. Yo siempre la hago antes del lunch, una ofrenda para sufragar los gastos. Nunca cobramos por la entrada, pero sí pedimos que traigan mercadito, a la cena, canasta básica, una librita de arroz, una panelita, un aceitico, algo para compartir. Hay gentecita que regala una novilla, cuando la regalan la matamos y la cocinamos y nos la comemos entre todos en este lugar, porque así es. Y si ustedes nos traen a nosotros algún regalito de afuera y nosotros se lo rechazamos, ¿usted cómo se va a sentir? Mal. Usted me dice, padrecito, vea los limoncitos, y yo se los tiro por los pies, ¿usted cómo se va a sentir? Mal. Si usted me dice, padrecito, mire, esta librita de arroz, y yo llego y se la tiro así en la cara, ¿usted qué va a sentir? Mal. Algo feísimo. Si Jesús a usted le está dando un regalo y usted lo desprecia, pues ¿cómo se va a sentir Jesús? Mal. A veces yo me siento tan mal cuando los hermanos cristianos no católicos que dicen amar tanto a Jesús de Nazaret, pero hablan de su mamá cosas terribles, terribles, terribles. Yo tengo un familiar que no comparte mi fe y uno escucha a esta persona hablar sobre la Madre de Dios o la Virgen María y es tan horrible, tan feo, tan paupérrimo, tan bajo, tan pueril.
que dice uno, y pobrecita esta persona, ¿cómo se refiere así a la mamá del Señor? Y le dicen a uno, ¿y por qué tengo que yo amar a María? Ah, porque Jesús la entregó, Jesús la regaló. Y si Jesús la entrega, ¿quiénes somos nosotros para arrojarle a la Virgen María, a Jesús, fuera de nuestra vida? Y vea qué bonito esto. ¿Qué dice el demonio? ¿Qué dice? Volveré a mi casa, volveré a mí, volveré a mí, más fuerte, volveré a mí, la casa. San Juan, en el capítulo 19, versículo 25 en adelante, nos dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. Dice Jesús a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Escúcheme, o mejor repitan conmigo: y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿En dónde la acogió el discípulo? En su casa. Más fuerte, ¿en dónde la acogió? En su casa. ¿Y cuál es la casa? La vida. La casa es el corazón, la casa es nuestro cuerpo, la casa es nuestra existencia. Esta es la casa. El demonio dice: volveré a mi casa de donde salí. Pero si llega a aquella casa y golpea en aquella casa, y la que abre la puerta a la Virgen María, ¿qué va a hacer el diablo? Va a salir corriendo, como cuando el protestante le golpea la casa y usted le dice: hermano, sigue, rezamos juntos un rosario. Salen corriendo. Cuando el demonio golpea su casa y la que abre la puerta sea la Santísima Virgen María, el demonio usted no lo va a encontrar desocupado. Lo va a encontrar barrio en orden, pero no desocupado. Y el demonio va a tener que salir huyendo, como dice mi mamá, como perro con la cola en medio de sus patas. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Recuerden la reproyección demoníaca. El diablo siempre va a querer volver y los ataca a través de dos medios: espíritus impuros y espíritus inmundos. Porque va a querer el demonio tener poder dentro de usted. Pero si dentro de usted tiene a Jesús y a la Santísima Virgen María, no va a haber lugar para el diablo en su corazón, en su casa. Y en usted van a reinar nuestro Señor Jesucristo y la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.